Hola. ¿Qué tal plantad? Pues bien, aquí estamos. Pues he venido a Ineto para conocer las cervezas Borda, que tienen el suyo nombre en aragonés y son aquí en este lugar tan especial. ¿Para cuántos años que fez esta viera? Bueno, pues igual ya hace unos casi 3 años. ¿Qué es lo que tiene especial a Ineto para trigar este lugar para hacer a vuestra viera? Bueno, primero que es el sitio donde vivimos, para crear un poco de vida, de más vida donde vives. En vuestro lugar, Eso ¿no? es. Y bueno, ¿cómo fez esta viera? ¿Qué tiene de especial a viera Borda? Bueno, la cerveza Borda, fundamentalmente lo especial que tiene es que está hecha en Ineto. Eso es lo más especial. Luego además es ecológica. Y tened o sello ecolochico, que a lo mejor atrás vieras, porque cal decir que está una vida artesana, ¿no? Atrás a lo mejor no tiene ni ese certificado ecolochico. Eso es, esta lo tiene el certificado y bueno, es la única de Aragón. Mira, tenemos 9 tipos. Desde la Fusca, que sería una cerveza negra, la Roya sería una cerveza tostada, luego tenemos la Ripa, una cerveza rubia con cuerpo, amarguita, una IPA. También tenemos la Badina, una cerveza rubia suavecita. Encima os digo que tenéis muchas de ellas con o nombre en aragonés. Sí, por ejemplo Badina, que sería una cerveza suave, Ripa, una cerveza más tumultuosa, Sinde sería una cerveza sin gluten, Roya pues una cerveza tostadita y como os he dicho antes la Fusca sería negra. También, además, al año hacemos una cerveza solidaria. Ah, eso es muy buena idea. Sí, se llama tibetana en este caso, porque lo hacemos con una asociación que trabaja con chavales en el Tíbet. Pregunta, o nombre de Borda lo he meso porque esta ya fábrica de viera, ¿no? Que llena una borda y era eso por es. eso. Sí, sí, claro, por eso. Yo he preparado aquí 2 cervezas para que catéis, y una sería la tostada y otra la negra. Como la tostada es un poquito más ligera y tiene un poquito menos de cuerpo, pues vamos a empezar primero por la Roya. Creo que tenés maridache, ¿no? Con cada viera. Sí, nosotros de vez en cuando, para grupos, organizamos catas maridadas. Es decir, que todas nuestras cervezas con una tapa que solo combina con una cerveza y no con otra. Una cosa es que yo hago la cerveza, pero Menchu es cocinera y... Ah, vale, y por eso viene lo de conchugar las dos cosas, Eso ¿no? es. Así es que los maridaches los fas tú. Sí, y luego lo que sí que procuramos es que la comida sea del territorio, o sea, sean productos de la tierra. Bueno, pues cuéntame una miqueta a dónde hay Ineto. ¿Dónde está Ineto? Muy facilito. Cuando uno va de Huesca a Sabiñánigo, encuentras el puerto del Monrepós y justo donde se baja el puerto del Monrepós está el Valle de la Guarguera. La Guarguera es la carretera de antes que iba desde la nave hasta Voltaña. Y esa carretera, en el kilómetro 17, hay un desvío pequeñito, una pista asfaltada que lleva hasta Ineto. ¿Y nos puedes contar bella cosa sobre la Guarguera? Bueno, pues mira, de la Guarguera lo que te puedo contar, que ahora mismo tenemos una asociación que formamos parte personas de casi todos los pueblos que formamos la Guarguera y que estamos en lucha para que la arreglen. A la vez muy buena idea, ¿no? Montar una interpresa aquí en este lugar, porque eso yo cuento que hay una cosa que mete valor, ¿no? También a un lugar y también una enchaque para que las instituciones pues miren de arreglar las carreteras, porque vean que esto tiene vida. Sí. Sí, exactamente. Hay alguna empresa más, la Guarguera, aunque en realidad somos poquitos, y son empresas pequeñitas, pero sí lo que pretendemos todos es el arraigar el personal de los pueblos, que no se tenga que marchar. Más, Ineto, concretamente, es un sitio donde en los años 60 se despobló. O sea, estuvo abandonado y bueno, pues ahora hemos aparecido nosotros hace 30 años y hemos repoblado
hemos rehabilitado este espacio. Oye, pues muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por esta viera, que continuemos aquí nosotros tastando las vieras y bueno, pues que vaya bueno y gracias por convidarnos a conocer a vuestra cervecería. Hacemos un brindis, ¿no? ¿Por qué? Pues hombre, por el aragonés. Muy bien.